Buenas noches, amigos, estamos aquí en Homo Sapien, en rompeviento.tv. No se despeguen de nosotros, que hoy vamos a tener un muy buen programa. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Aquí estamos otra vez en Homo Sapien, en el sexto programa de Homo Sapien, ¿verdad, Daniel? ¿En el sexto? ¿Por qué estás tan callado? Daniel Barrón anda... Malito. Reflexivo. ¿Malito? ¿Quieres que te prueben o qué? No. Es su etapa Molly Bloom. Sí. Está en un monólogo interior. Así es que ahorita va a salir la bolita para que se oiga Ahorita lo que dice. ustedes van a ver el pensamiento. Exacto. O te afectó la psicosis. Ah, me afectó No la de mucho. Alfred Hitchcock. No, me afectó, ¿eh? La de Mondragón y Calp. Ese es otro productor. Ese es otro productor, sí. ¿No te afectó la psicosis en esa? ¿Estabas por ahí? No estaba, pero ya tengo callo en psicosis. ¿Cómo se arma el callo en psicosis? ¿Estás hablándome en sentido figurado o en sentido...? No, pues puedes ir practicando. Yo, por ejemplo, pongo todos los discos no sé, de Faye, juntos, sonar, y me pongo en psicosis. Te pones En psicótico. psicosis, sí. Entonces, Pues- puedes practicar, ¿eh? ¿Y no te da psicosis escuchar los discursos de Carlos Marín en contra de las redes sociales? Sí. ¿No te da psicosis el programa de tercer grado? Sí, cómo no. No te da psicosis. Es Robespierre ya en tele. ¿No te da psicosis todos los minutos que le dedican al caso de la Nueva Jerusalén, como si hubiera una guerra religiosa en México por una comunidad de 3,000 habitantes? Ujú. ¿Eso no es inducir a la psicosis? Sí. No, Sí. yo te diría que no, porque según lo que hemos vivido desde el pasado fin de semana, la psicosis fue generada por las redes sociales, esos fantasmas llamados redes sociales. Redes sociales. Somos muy malos. Bueno, es que yo sí estoy. Pero sí, empezamos con este tema porque justamente yo creo que después del programa de Rompeviento, el de Homo Sapien en Rompeviento, pues dijeron no hay que generar psicosis en redes sociales. Ajá. Y hubo pues lo que supimos a través de las redes sociales, un enfrentamiento y de algunos medios impresos, un enfrentamiento primero en Chicoloapan, entre una unidad Por la mañana. en la mañana, el mismo día del informe de Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, y posteriormente empezaron a haber rumores sobre balaceras, gente que estuvo armada en el Estado de México y que provocaron una ola de rumores en las redes sociales mientras el gobierno del Estado de México Decía que no decía estaba que no pasando pasaba nada, claro. ¿Tú viste los twitters de esos días? Sí, cómo no. Había mucha gente muy asustada. Incluso salió de las redes, ¿eh? A mí gente me habló por teléfono, familiares, diciéndome, oye, ¿tú qué sabes al respecto? Porque me dicen que están llegando a Iztapalapa, me dicen que están llegando como si fuera una horda de salvajes Sí, hubo toda a una las puertas de operación. Roma. Eso sí es cierto, hubo toda una operación para inducir Sí. la percepción de que las zonas conurbadas al Estado de Exactamente, México, estaban siendo como Iztapalapa, sitiadas. Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac,
y la propia ciudad Neza Ujú. estaban siendo pues, sitiadas por algo, ¿no? O por alguien, ¿no? Exactamente. Por alguienes, ¿no? Y de repente el tono del discurso cambió diciendo que los responsables no eran las autoridades que debieron haber frenado de manera inmediata cualquier rumor, sino las redes sociales. Sí, a mí me parece que lo que están haciendo es satanizar las redes sociales, ¿no? Ponerles un puntito ahí para que vean lo peligroso que pueden ser. ¿No te pareció un ensayo de prueba-error sobre lo Sí. que es probable que empiecen a inducir antes del 1 de diciembre? Yo creo que sí. No le salió, ¿eh? ¿Tú crees que no le salió? Yo creo que no funcionó, te voy a decir por qué, porque ya no vivimos en una provincia. Esto Sí. ya no es Canoa. Así me hicieron, Sí. quisieron hacerme sentir como que yo estaba en Canoa, y ya no estamos en Canoa, en donde el rumor se esparce rápidamente y terminan muertos los que acaban de que iban ¿en Canoa qué pasaba? Ya no me acuerdo, iban a subir un cerro. En Canoa era un linchamiento. Y es un linchamiento, pero es por todo un rollo de rumores, que son comunistas, los vienen a robar, los vienen a asaltar. Es una técnica de la Guerra Fría. Es una técnica de la guerra y de todo poder, es una forma de la Así dramaturgia es. del poder, Así en la es. cual actuar para que la gente siente incertidumbre. Y claro, ¿a quién te replegas cuando tienes incertidumbre? Pues al poder. Dices, yo quiero que me proteja papá gobierno. En la medida en que tú tienes miedo, entonces ya cualquiera de las decisiones... Para empezar, el miedo lo primero que te genera es la indecisión de poder transitar libremente por las calles. Curiosamente, las calles en donde han habido manifestaciones o han habido expresiones de descontento por lo sucedido con el fallo del Tribunal Electoral en relación con Peña Nieto. Es decir, hay toda una especie de inducción, Sí. de temor para desmovilizar. Sí, Mi pregunta es si esto fue provocado desde el propio poder Ajá. o por grupos radicales o por grupos ni siquiera golpistas, sino clientelares al estilo de Antorcha Campesina, que también Antorcha Campesina salió a desmentir que ellos no eran los causantes de los rumores. Exactamente. O por un desarreglo entre el PRI y Antorcha Campesina, o un ensayo de ciertos grupos priistas, no sé. Pero yo te decía que el ensayo no funcionó, pero ¿tú sientes que sí? Que sí. Yo creo que fue un primer momento en donde trataron de ver hasta dónde se podía llegar, claro. criminalizar mediáticamente a los usuarios de las redes sociales. Y lo hicieron, y lo estuvieron haciendo jueves y viernes. Como Curiosamente, antes del mitin de López Obrador, Claro. el domingo 9 de septiembre. Ah, sí, porque incluso la gente decía, te digo que gente que me llamó por teléfono decía, es que el domingo es cuando se va a poner peor, ¿no? El domingo en el Así Zócalo es. se va a poner... Y eran esas ganas de que la gente no saliera, de que no se hiciera esa reunión, y por eso, insisto, me parece fallida, puesto que se hizo. Si comparamos el asunto, y ahí estamos viendo algunas imágenes del despliegue de los elementos policíacos, también hubo varios mensajes en su cuenta de Twitter del gobernador del Estado de México, de Erubiel Ávila, en donde Erubiel Ávila insistía en que no había nada, que no se había generado, ahí lo estamos viendo, Mira, ahí está. la postura oficial Sí, que del todos gobierno eran del como- Estado de México, y Salvador Neme, que es el responsable de la policía o de los cuerpos policíacos del Estado de México, ¿no? Ujú. Lo hacía mientras se maquillaba. Decía, no, son rumores. Que yo tenga chapitas son rumores, son rumores, son rumores, son Sí, rumores. sí. En fin, pero si vemos el volumen de gente que fue claro. que se movilizó finalmente al Zócalo capitalino el 9 de septiembre, efectivamente ahí fracasó, es decir, Ahí no pudieron ahí, desmovilizar, ve pues nomás. tenemos otra vez López Obrador llena el Zócalo. En la primera gran concentración realizada después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Peñanietista de la Nación. Ajá. Y pues otra vez se volvió a confirmar pues el arrastre que por lo menos en esta zona López Obrador tiene entre sus simpatizantes y entre los que votaron por él. Y además lo utilizó para hacer un anuncio. ¿Qué te pareció? El anuncio yo creo que fue
predecible, en el sentido de que ya la separación de López Obrador del PRD pues era visible. Era algo que incluso se esperaba antes del proceso electoral del 2012. Yo creo que hubiera resultado bastante más efectivo antes del proceso electoral. Pero creo que se hizo un cálculo electoral. Creo que la frase que definió de una u otra manera la situación fue "estamos a mano y en paz", que es una frase que López Obrador le dice a los representantes de las otras fuerzas políticas. Claro. Pero vamos a ver un fragmento del video, ¿no? Sí, cómo no. Del video en el Zócalo capitalino, con partes o fragmentos del discurso de López Obrador. De López Obrador, muy bien. Entre todos, desde abajo, de manera democrática, vamos a decidir si Morena continúa como asociación civil o se constituye en partido político. Voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón me separaré de los partidos del movimiento progresista. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y reitero, no voy a reconocer a Peña Nieto como presidente legítimo de México. Nos opondremos a la reforma al artículo 27 constitucional con la pretensión de entregar el petróleo a particulares. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida. ¿Qué te parece, mi estimadísimo? El discurso, yo creo que hay que revisarlo en completo. Me remitió a uno de los discursos desde mi punto de vista, más importantes de los que tuvo López Obrador en la campaña, que fue el discurso en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, unos días después de la primera manifestación del Yo Soy 132 como tal, en donde López Obrador prácticamente está diciendo que era el momento ya del relevo generacional y que estaba pasando la estafeta. Aquí en este acto, evidentemente López Obrador no pasa ninguna estafeta, sino más bien él mantiene o pinta su raya de los tres grandes partidos del gran partido que es el PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, que fueron los que impulsaron su candidatura para irse a una iniciativa nueva que todavía no está muy claro si va a ser un nuevo partido. La gran mayoría de los que están en esto están planteando la transformación del Movimiento Regeneración Nacional en partido, o una especie de partido frente de varias organizaciones sociales, que creo que tampoco está decidido. Lo único que sí queda muy claro es que ya ni PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni PT van a poder negociar a nombre de López Obrador nada frente a Enrique Peña Nieto. Exactamente, y eso va a ser, no sé si terrible, lo que va a cambiar es el juego. Mira, yo creo que lo terrible es la situación. Es decir, independientemente de la decisión que tomara López Obrador, yo creo que lo terrible es la situación. Las instituciones o las instituciones electorales simple y sencillamente avalaron el modelo de imposición. Simple y sencillamente dejaron abierta la impunidad para la compra de tiempo aire, para el rebase de topes de gastos de campaña, para la coacción del voto. Es decir, yo creo que lo que hubiera modificado el estado de ánimo de una buena parte del sector de la sociedad sería que las elecciones se hubieran realmente analizado en todo su contexto. El tribunal por lo menos hubiera discutido, punto que ya no hubiera decidido, pero por lo menos hubiera discutido con 2 o 3 votos en contra
la Que lo invalidez. decíamos la clase pasada. Así es, la sexta clase pasada. La sexta, que al menos eso hubiera dado una esperanza. Ahora, pero no sucede. También es tremendo esta otra lectura. Justo cuando la izquierda es la segunda fuerza partidista, claro. Y cuando López Obrador tiene 16 millones de votos atrás que lo están respaldando, pues se fragmenta. Claro. Y hay también esta lectura de que, bueno, eso es justamente lo que va a dejar feliz a Enrique Peña Nieto, etcétera. Pero yo creo que, a ver, más allá de pensar en la sociedad política, pensemos en la sociedad civil. Yo creo que lo positivo que le veo al gesto de López Obrador, y creo que eso es muy importante, es que nos obliga a repensar a todos las formas de organización y de movilización y de participación ciudadanas. Independientemente de si es a través de un partido político, es a través de un movimiento, es a través de organizaciones no gubernamentales. Y lo que también nos deja pensando es que los otros partidos, el PRD, el PRI y el PAN, son instituciones ya caducas en cierta forma, es decir, ya no responden a las necesidades de la sociedad civil y por tanto las estamos arrastrando. Exactamente. Las venimos arrastrando con pagos, con dinero de los impuestos que pagamos. Es decir, son instituciones que ya no responden. Que no tienen una legitimidad social, que ya hay, cada vez hay menos gente que cree hay más gente que no cree en los partidos tal como están ahorita, y en el sistema de partidos y en el sistema electoral, que esa es la tragedia de este episodio del 2012. Claro, y lo que hizo fue también poner un poco en evidencia que el PRD estaba también en ese cajón, ¿no? Así es. De clientelismo, de falta de apoyo con la sociedad civil. Así es. De compra y coacción del voto, también lo hizo. También lo hizo y lo ponen en el mismo nivel que los otros dos, ¿no? Exacto. PRI y PAN. Hay un video que quiero que veamos, es más sobre esta deliberación y sobre esa discusión que se ha generado en las redes sociales y en los medios en torno a la decisión o el discurso de López Obrador. Toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón me separaré de los partidos del movimiento progresista. No se trata de una ruptura. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. Agradezco todo el apoyo que recibí de militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Estoy obligado a decir que en los momentos más difíciles siempre contamos con el respaldo decidido de militantes y dirigentes del Partido del Trabajo, del PT, en particular de su dirigente Alberto Anaya. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años. Tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo, y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. Estoy seguro que Pues, ¿qué te parece, Daniel? Pues me parece que este es el mejor López Obrador, ¿no? El que está al frente de la sociedad civil. Yo voté por él para presidente, pero creo que la mejor postura
el mejor López Obrador, el más serio, el más potente, es cuando está al frente de la sociedad civil y cuando está como oposición al poder. Yo creo que eso es también muy claro, que López Obrador es no solamente lo que dice todo el mundo, es un animal político que sabe tener esta enorme capacidad de resistencia, de crecerse al castigo, de encabezar, o sea, a ver, hace 20 años no hay un liderazgo social como este, No, punto. no. No lo tiene el PAN, no lo tiene el PRI, Claro. ni por muchos spots que le inviertan a Enrique Peña Nieto no va a poder encabezar ningún mitin así, ni hacer un discurso así. Bueno, en primer lugar, porque en primer lugar, porque no tiene amigos. No tiene amigos. Ah, no, es un presidente sin amigos, dijo. Ese es el sin amigos. Sí. Y en segundo lugar, porque son cuadros políticos que surgieron justamente de todo esto que la sociedad está despreciando. Exactamente. Del aparato burocrático, del aparato del cochupo, del aparato de los partidos, De las televisoras. y de la construcción de las televisoras, del negocio con las televisoras. Así es. López Obrador está obligando realmente de una manera muy fuerte a toda la sociedad, no solamente a la parte que votamos por él, sino a toda la sociedad a replantearnos qué vamos a hacer con ese sistema político, qué vamos a hacer. O sea, él empieza por renunciar a lo ganado. Sí. Es decir, a renunciar a la posibilidad de encabezar él tres partidos políticos, una posibilidad 3 partidos que hacen no tenía nadie. Sí, tienes toda la razón. Que además hacen la segunda fuerza política del país, ¿no? Y que podría ser en el cálculo tradicional el interlocutor o el intermediario natural de Enrique Peña Nieto. En la lógica de la política tradicional, eso sería, digamos, lo normal. Claro. Pensar, yo soy la segunda fuerza política, yo voy a negociar con la primera fuerza, y no, en lugar de eso está replanteando el asunto. ¿Y ahora quién va a quedar? Es que ¿Quién va no a hay, quedar para negociar la esa incertidumbre es el factor que entra. Y esa incertidumbre no es una incertidumbre derrotista, o por lo menos no creo, ni siento que deba ser ese el tono. Ah, no, al contrario, creo que lo que está haciendo es levantarse de ese supuesto fracaso, pues, de haber perdido las elecciones. En realidad vamos a una tercera reinvención, a una tercera reinvención en menos de 12 años de carrera en la primera fila, digamos, de los liderazgos de López Obrador. La primera, pues, fue su papel como jefe de gobierno, luego todo el episodio del 2006, todo esto asunto de la resistencia civil, lo del plantón de reforma, las movilizaciones, todo aquello que le achacaron y que le estuvieron insistiendo que este es un intolerante, es un loco, un mesiánico, un tlatoani que va otra vez a llamar a la resistencia, y resulta que el 9 de septiembre esos sectores que estuvieron diciendo otra vez, ahí va el loco, ahí el mal perdedor, el que no sé qué, el que no sé cuánto, ahí va otra vez a llamar a la toma de los aeropuertos y de las carreteras, pues no lo hizo. No lo hizo. A lo mejor a muchos hubieran esperado eso, pero él Seguro. lo que está diciendo es, hay que reinventar, incluso la resistencia civil hay que reinventarla, y hay que apostar al mediano plazo, a todo lo que va a pasar. Y tan les movió el esquema que las respuestas del PAN y del PRI han sido realmente erráticas. Sí, además fuera de tono, sin chiste, nada. Sí les movió realmente el tapete, ¿eh? Es un hombre que sabe levantarse y que sabe confrontar los verdaderos problemas, ¿eh? Además, tú lo estás diciendo muy bien, las respuestas de los otros actores políticos es frente a la clase política, no ante la sociedad. No. Es decir, mientras en este tipo de actos, este liderazgo de López Obrador le llama a la sociedad civil, o sea, está buscando la interlocución de ellos, los demás están hablándose entre ellos. Sí. O sea, a ver, ¿con quién nos sentamos para tomarnos la foto? Ahí va Gustavo Madero y gobernadores panistas a tomarse la foto con Enrique Peña Nieto. Ay, qué chulos, qué lindos se ven. Y entonces luego van a ir Mancera y todo el grupo del PRD a tomarse la foto con Enrique Peña Nieto para que vean que sí es legítimo. Ese escenario mediatizado, claro, esa puesta en escena de la clase política es la que ya la sociedad no cree. Ya no cree, ya no quiere, sí, ¿no? A la que está despreciando.
Y además coincide con etapas también muy fuertes. En esta misma semana fallece Ernesto de la Peña, claro. uno de los últimos, o de los más importantes filólogos mexicanos, Sí. que en una de sus últimas intervenciones mediáticas, justamente a mí lo que más me llamó la atención cuando lo reprodujo López Dóriga fue ese diagnóstico tan duro y tan crudo de la Peña, que no era un político, No. pero sí era un pensador muy profundo. Él hace una reflexión muy dura sobre: no he visto otra etapa en donde estemos viviendo una situación tan cruda o tan difícil. Esas fueron más o menos sus palabras. Claro. Gran viejo, ¿no? Yo creo que como las instituciones, también hay generaciones de hombres de letras que se están yendo. Y que eso también está implicando, y ya lo hemos abordado aquí con el caso de Monsiváis, con el caso de Fuentes, con el caso de otros. Fíjate que mientras este político, bien, mal, como cada quien lo vaya a ver en su casa, se está reinventando, los intelectuales no encuentran sitio, fíjate. No encuentran esa manera de volver a contactarse. Aquí tenemos la imagen. Ahí tenemos la imagen del maestro. No encuentran cómo contactarse nuevamente con esa sociedad civil a la que en algún momento, en el caso de Fuentes, en el caso de Monsiváis y en el caso, por supuesto, de Paz, la abanderaban. Otra vez, bien o mal, si cada quien puede tener sus detallitos, que diga, no, es que a mí no me gustaba su manera de actuar o su manera de decir las cosas, pero la abanderaban muchas veces. Porque hay una intelectualidad que está pensando que la intelectualidad es buscar cargos en la burocracia, premios en el esquema de la ceremonia del poder público, reconocimiento del poder público. Además, ¿quién va a esperar ahora un reconocimiento intelectual de alguien que no lee? Como es el caso de Peña Nieto. No, y además yo creo que... Por cierto, Ernesto de la Peña es el único Peña que sí leía. Sí, es el único de los Peña que no solo leía, sino traducía 30 idiomas, ¿no? Sí, sabía 30 idiomas. Ruso, arameo, griego, no, todos. Solo le faltó aprender el maya quiché de mi tierra para poder traducir el Popol Vuh. Exacto. No, además, pero gran personaje con un gran sentido del humor, ¿eh? Porque yo lo entrevisté varias veces y tenía un gran sentido. Por cierto, a quienes, desgraciadamente a veces nos pasamos, pero a veces les molesta el sentido del humor de este programa, pues es que es esto, o sea, las cosas muy serias y muy trágicas incluso, se abordan también desde el punto de vista de la ironía. Y si no existe esa ironía, pues... no nos queda nada, ¿eh? Pues no nos queda nada. La ironía es el último reducto de una sociedad civil frente al autoritarismo. Sí, por no supuesto. Nos pueden meter en eso. Por eso en México hay grandes cartonistas, hay grandes moneros, porque esa ironía es lo que les permite la libertad. Y el sentido del humor es una de las formas de la inteligencia humana. Yo recuerdo a Ernesto de la Peña en el programa que yo creo que muy pocos de los jóvenes que nos siguen habrán sabido de él o lo conocerán, pero fue muy importante en la televisión mexicana, que es el de Sopa de Letras. Así es, sí. Sopa de Letras era un programa que dirigía Jorge Saldaña, que cuando el Canal 13 era del Estado, del gobierno, pues había un segmento en donde había un grupo de sabios, digamos, junto con Arrigo Cohen, exactamente, en donde discutían sobre filología, sobre las palabras, de dónde venían, cómo se podían utilizar. Exactamente, que no solamente el correcto uso del lenguaje en esta parte culterana, sino, por ejemplo, yo les oí disquisiciones de mucho más interesantes que Octavio Paz, sobre el origen de la chingada, por ejemplo, de la palabra la chingada, sobre el origen de la palabra pendejo, o sobre el origen de muchas expresiones que son comunes en nuestro lenguaje y que nos está dando una idea de quiénes somos y cómo nos vemos, ¿no? Claro, y además era un intelectual que sabía de todo. Ahorita acabamos de hablar del lenguaje y de todo lo que traducía, pero de ópera... Era un hombre también un melómano, ¿no? Era un gran melómano, era un hombre que había trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, en alguna entrevista me contó que eso de que Paz había renunciado no era cierto. Le enojaba muchísimo. Le enojaba muchísimo porque él decía que se puso a disposición, que no es lo mismo. Como embajador no puedes renunciar, te pones a disposición, te vas de esa embajada y te pueden poner en otra, ¿no? Obviamente no lo hicieron. O sea, él no renunció al cuerpo diplomático, no renunció como protesta a la matanza. No, me lo dijo el propio
El propio don Ernesto. de- Dijo que no, que eso era una falsedad. ¿Y cómo era su visión de Octavio Paz? Y le parecía que ya hacia el final, creo que como a todo el mundo, ya estaba muy ligado con el el poder. poder, ¿no? Y que incluso esa clase de gestos falsos, porque decía públicamente haber renunciado, y la verdad era que se había puesto en disposición. En la Secretaría de Relaciones Exteriores así está el papel, así está... ¿A él lo digamos, atrajo alguna vez el poder? Es decir, lo quisieron, no sé, nombrar director de algo o funcionario de altos vuelos. Lo que pasa es que, ¿qué puedes hacer con un hombre tan sabio? ¿Cómo lo puedes manejar? Yo siento que sería muy difícil verdaderamente cooptarlo para ponerlo en un lugar. Le hubiera escrito tarjetitas a Peña Nieto en la fila, ¿no? De por lo menos 3. No, pero se las hubiera escrito en griego, entonces hubiera sido... Ay, en sánscrito, hubiera En sido sánscrito genial, hubiera o en sido- arameo. A ver, contesta esto, en arameo, decir, sí. En arameo, pues no sé, los libros de la sombra del águila, ¿no? Exacto. Aguilishki Zumbrishki. Sí, sí. Alguna cosa así. Y hubiera sido genial. Por lo menos tenía sentido del humor. Tenía un gran sentido del humor, sabía reírse de sí mismo, sabía reírse, por supuesto, de los demás. Así no es. tenía el menor prejuicio para reírse ni de Paz, ni de Gorostiza, por ejemplo, porque decía que los únicos que cobraban en algún tiempo en una lista en donde les pagaban de la Secretaría de Relaciones. ¿El chayo intelectual? ¿O qué? No era Chayo, les pagaban de la Secretaría, como su beca, chamba. ajá. Era Gorostiza, Paz y él, y sabía reírse perfectamente. Ya nos están de esa mandando nuestro situación. productor Sí, Taylor ya. al corte. Digo, no se desconecten. por favor. Seguimos aquí en Homo Sapien Rompeviento.tv. Vamos ahora con unos invitados muy especiales. Vamos a hablar de cine para que el productor se ponga mal. No, vamos a hablar de deportes, justamente para cambiar a otra dimensión. No nos En el marco de un monumental fraude electoral en México y de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que erradicar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarla a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarla a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí pueden enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, familias, artistas, cineastas, videoastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Gracias.
Buenas noches, seguimos aquí en Homo Sapiens, en rompeviento.tv, como vimos ahorita en el corte. Está la campaña encabezada por el equipo y los principales conductores de rompeviento.tv de la campaña No a la Imposición. La idea es responder a la pregunta, y aquí me la están pasando, ¿qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Es una pregunta lanzada a toda la audiencia de rompeviento.tv. Me informa Ernesto Ledesma que ya son más de 80 propuestas las que se han hecho. Qué bien, en torno La a este gente ha foro. respondido. Y creo que es otra manera también de apostarle a la sociedad y de preguntarle a la sociedad qué es lo que se hace con esta situación. Justamente lo que habíamos visto ahorita en la primera parte del programa. Así es. Pero continuamos con otro tema que también es muy importante, que también define pasiones en este país. Pasiones, emociones, es el deporte. Y aquí me da mucho gusto que esté con nosotros Santiago Cordera, que es director general. Editorial. Director editorial de un blog que seguramente conocen muchos de ustedes. Pues en Homo Sapiens le hemos dado mucha difusión, y ellos al mismo tiempo nos han dado a nosotros mucha difusión en algunos textos, porque se ha convertido en un blog de referencia en materia deportiva, en materia también pues de discusión cultural, política, deportiva, si no me equivoco. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Estás en lo correcto. La verdad es que el proyecto de la Ciudad Deportiva nació con el objetivo de recuperar un poco ese periodismo deportivo que nosotros creemos que ha ido cambiando a la comedia deportiva. Es decir, a la comedia. Ajá. Ya no nada más es la comedia deportiva, sino también el rumor. Ajá. El ventaneando deportivo. El ventaneando deportivo. Ajá. Y nosotros llegó un momento en el que creíamos que había un espacio y un público al que en realidad, pues más allá del deporte, le gustaba leer buenas historias. Y esas historias ya no las encontrábamos en cualquier sitio, sino que ya en México en realidad era mucho la nota informativa, mucho pues ya casi Cristiano Ronaldo se cortó las uñas, ¿no? O sea, claro. Temas que realmente no tenían sustancia y que no aportaban algo diferente al lector, ¿no? A mí me gusta la idea porque del deporte se presta mucho a Ronaldo ya se casó con la modelo tal, y entonces salen en la portada, y Ronaldo ya está modelando el calzón de no sé quién, y ya no sabes de deporte. Realmente el periodismo deportivo ha quedado a un lado, ¿no? Así es. Justo eso, bueno, la idea fue vincular el deporte con las diferentes áreas sociales. Exacto. Es decir, nosotros creemos que el deporte de alguna forma está vinculado, relacionado con muchas cosas, entre ellos la política, la economía. También Miguel Mancera lo cree. La literatura. Sí, porque en su entrevista con la revista Quién, Mancera solo habla de dos cosas, de que es soltero y de que hace deporte. Sí, ¿En serio? No es en serio. Órale. Sí. Tiene Un ¿Está equipo de béisbol soltero? incluso. Eso dice, sí, o sea... Qué buena noticia, oye. Qué notición. Y se le ve en forma, además, ahí de repente le dan calambres. A lo que voy es que también, sí, no, bueno, él es un corredor de maratones, si no me equivoco, o de pentatlones. La verdad es que no sé, pero sí sé que juega béisbol y tiene Pero un a equipo. eso voy, cómo incluso hasta se utiliza el deporte ya como un ingrediente de atracción política. Así es. Sí, a final de cuentas hemos logrado eso, yo creo, que es lo que nos hace diferentes también, ¿no? Que hemos encontrado ese punto en común entre las diferentes áreas sociales y el deporte. ¿Por qué La un blog, psicolo- Santiago? ¿Por qué a través de un medio digital? Porque, bueno, pensamos que además de que estamos en un momento en el que justo Internet todavía está un poco rezagado con respecto a otros países, En México. hay mucha oportunidad de poder abarcar ahí. Uno era eso, y el otro era el presupuesto. Así es más barato. Es más barato y también no hay fronteras, ¿no? Sino ya no Así nada es. más llegamos a la gente que tenemos aquí en México, sino podemos llegar, pues bueno, España se ha convertido en uno de los países que más nos lee, ¿no? También, ¿Sí? al final de cuentas. Qué bien. Entonces sí hemos como también logrado rebasar fronteras, que era también la idea de Internet. Justo Así eso es. nos daba Internet, que no nos daba otra plataforma. Y la reacción frente al otro asunto, que bueno, pues es evidente que el deporte también se ha vuelto el eje del negocio de las televisoras.
Totalmente. ¿Cómo han reaccionado ustedes frente a eso? ¿Qué posición o qué situación ven ustedes frente a esto? No, bueno, creemos que lo que consideramos es, ahora que Carlos Slim acaba de entrarle Sí. al tema, ¿no? Sí, que es algo que por cierto vamos a platicar, sí. con Mauricio. programa. Pues creemos que los sacó o sea, les quitó la comodidad que tenían esos dos consorcios que tenían acaparado la transmisión del fútbol mexicano. Así es. Entonces, bueno, con esta entrada de Slim, bueno, que ya no nada más es en el fútbol, sino que ya lo había hecho a través Así de es. otros deportes, ¿no? Como es el automovilismo, que también ahí hay como Sí, es cierto, ¿verdad? un rollo de seducción. Yo veo una disputa ya, por ejemplo, en el tema del automovilismo con Sergio Pérez, el piloto mexicano. Sí. Televisa de alguna forma da la sensación de que intenta seducirlo para en algún momento tratar de robarlo, ¿no? Digamos, en esa disputa que traen entre los Así dos. es, Entre los así dos. es. Bueno, yo creo que eso va a ser imposible, ¿no? Slim lo tiene de tal forma bien Así es. sostenido para que eso no suceda, pero Televisa empieza también a morder esos pedazos que tiene Slim en materia de deporte, y Slim, por supuesto, con todo el poder que tiene, pues yo creo que ¿Qué es para ustedes el deporte? ¿Una pasión o un negocio? que las dos. O sea, es una pasión que genera un negocio. Pero para ti, impresionante. es decir, cuando tú dices, yo quiero hacer un blog que se llame La Ciudad Deportiva, ¿por qué? Porque tú vas a pensar que puede ser un buen negocio, o porque va a haber mucha audiencia, o porque realmente hay algo que te apasiona en lo personal. Sí, a mí en lo personal, bueno, yo decidí ser periodista deportivo porque a mí el deporte era algo que me apasionaba muchísimo, y el escribir también. Sí. Y era una forma de compaginar mis dos pasiones, La la escritura escritura y el y el deporte. Entonces yo creo que sí, o sea, a final de cuentas, lo que transmite o lo que hace que el deporte sea una pasión es que también es pues una evasión a la realidad. ¿Y hay buenos Así es. O escritores? sea, lo veo yo Perdón. como la gente en ese momento lo que decide es pues olvidarse de todos De los todo. temas que le rodean, lo Así que realmente le afecta tanto a nivel pues familiar, emocional como laboral. Sí. Y en ese momento pues no hay nada que lo disfrute más o que lo haga olvidar de todos sus problemas que el deporte, ¿no? Claro. Bueno, querías preguntar. hasta nos pusieron deporte el día del primer debate, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Claro. Por ejemplo, ese día, ese fue un ángulo que encontramos y que estuvo, creo que... TV Azteca fue el que hizo Sí, eso. exactamente. Que logramos hacer lo que es la ciudad deportiva. Ese hecho lo marca mucho porque conseguimos Así es. que José Goldenberg nos escribiera, ¿no?, sobre el asunto. Que Raúl Trejo nos escribiera también sobre el asunto. Sí. Guau. Que Ciro Murayama se metiera también en el asunto. Y entonces Todos era- especialistas en asuntos electorales, pero también Exactamente. Mediáticos. aficionados del fútbol, Y ¿no? aficionados Tienen del una fútbol. pasión por el deporte y encontramos, como dijimos, bueno, ¿por qué no? Lo que más me sorprendió a mí fue ver a Raúl Trejo, ¿no?, que no me lo imaginaba en eso, y fue el primero que dijo, órale, yo jalo, yo escribo sobre este tema. Sí, ¿Qué sí. pasa? Entonces la idea pues, justo es esta, ¿no? Y te pregunto eso de la pasión porque una anécdota que eso pues, nos va a servir para el siguiente bloque es cuando los que conocen a Carlos Slim saben que una de las grandes pasiones de Slim es el béisbol, que es realmente lo que le gusta a él es ver el béisbol, ir con sus cuates, otros hombres muy ricos, Alfredo Harvey, etcétera, al béisbol, y le preguntaron por qué no compraba o invertía mejor en la Liga Mexicana de Béisbol en lugar del fútbol. ¿Y qué dijo? La respuesta de Slim fue precisamente porque el béisbol es mi pasión, yo no lo puedo ver como negocio. Es decir, si él entrara al béisbol, ya lo vería como nos ve a nosotros, me imagino que como números Sí. de una caja registradora. Sí. Esa es una cosa también Números muy... de teléfono de una caja de registro. Exactamente, esa es una manera también tremenda, ¿no? De cómo también el deporte dejó de ser en muchos sentidos arte, pasión y práctica para convertirse en un negocio, simple y sencillamente, en donde lo importante es que es lo que vemos en los contenidos ahora ya de los programas deportivos, pues cuánto valen las piernas de tal futbolista o cuánto va a ganar tal tenista por hacer la promoción de tal marca, ¿no? Claro. Sí, así es. Y en realidad es en lo que se ha convertido, ¿no? Porque Sí. a final de cuentas los números que hoy, o sea, digamos, los sueldos, Ujú. digamos,
los derechos de transmisión, el valor que cuesta poder cubrir el deporte y las trabas y los obstáculos que hay dentro de los mismos medios de comunicación para cubrir el deporte, es algo que pareciera fue... ¿En general es deporte o el fútbol? El fútbol, digamos, como principal, pero podemos hablar, por ejemplo, del box también, ¿no? En el box se mueven unas cantidades estratosféricas y al final de cuentas... Se han convertido en una clase social, ¿eh? Así es. En una clase. O sea, Así es. y a final de cuentas, pues sí, yo creo que es indiscriminado, digamos, el rollo por ganar dinero y por enriquecerse cada vez más. Pero a final de cuentas es que los deportistas son los que sí generan ese dinero, ¿no? O sea, así es. le ponen el precio a las televisiones, le ponen el precio a los medios de comunicación, pero en realidad detrás de todo eso sí hay mucho dinero. Así es, así sí es. lo mueven. Pues vamos a un corte. Vamos a un corte, nuestro productor ya está molestando. Sí, no se desconecten, vayan por algo muy rápido porque seguimos aquí con Vayan a hacer chis. el tema de Ciudad Deportiva. La Carlos Septién García, pionera en el periodismo desde hace 63 años, se mantiene a la vanguardia de la educación continua, al ser la única en ofrecer un posgrado como las maestrías en periodismo político, económico y próximamente cultural. Aquí aparece la primera escuela de periodismo. Entonces, para mantenernos como la primera, mantenernos en la vanguardia con la tradición y lo nuevo, es que aparece aquí en la Escuela de Periodismo esta iniciativa de hacer una maestría en periodismo político, en periodismo económico y en un futuro muy cercano cultural. Está marcando la vanguardia en la especialización profesional de periodistas. Indiscutiblemente, la Septién García es, yo creo, la escuela emblemática del periodismo en México. El posgrado que nosotros ofrecemos es altamente valorado, ya que incluso hay estudiantes que vienen de diferentes partes de la República para venir a tomar clases con nosotros desde Veracruz, Guerrero, Puebla. La mejor escuela a nivel país. Yo no tenía el gusto ni siquiera de conocerla, yo soy poblana y solamente escuchaba hablar porque los mismos profesores nombran, ¿no?, que cuando un periodista viene de la Septién es como lo mejor y ahora lo compruebo, ¿no? La mayoría de los periodistas que trabajan en medios interesantes dentro de México, de verdad que son gente que ha salido de la Septién. Gente que está inmerso en los medios, en diferentes cosas que tienen que ver todas con periodismo y que son los mejores a nivel país e incluso fuera, ¿no? Maestrías presenciales, sabatinas, que se concluyen en 18 meses con el objetivo de profesionalizar y especializar al periodista ante el reto digital y la alta competencia de un mundo globalizado, para una práctica de calidad. La calidad del periodismo radica en el sustrato ético profesional, lo cual implica o exige una formación continua en términos humanísticos. Estamos de regreso en Homo Sapien por Rompeviento TV y seguimos con la ciudad de los deportes. La Ciudad Deportiva. No, la Ciudad de los Deportes es una estación del metro y una zona. Por eso no se llamó la Ciudad Deportiva, ¿verdad? No por eso. No por eso, sí, como no. No, estamos ¿Nuestro con amigo se llama? Mauricio Cabrera. Perdón, Mauricio. Mauricio, hace un rato tuvimos a Santiago. Santiago Cordera es, junto con otros jóvenes, y uno de ellos, alumno mío, de cuyo nombre no puedo acordarme, porque son muchos los alumnos, no es cierto. Tuvieron esta iniciativa de la Ciudad Deportiva, que ha sido un blog realmente muy exitoso, y que bueno, pues es un honor que estén aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Le queríamos preguntar a Santiago antes de que saliera, ¿hay buenos escritores de crónica deportiva? Me parece que en México se ha descuidado mucho, que hemos caído en la facilidad de la nota informativa. Internet ha tenido mucho que ver en ello, y también la crisis de los diarios impresos, porque podríamos decir que en estos momentos con Fortaleza está Récord nada más. Y Récord en realidad se fue más hacia el infotenimiento, hacia mucha cuestión de entretener en vez de informar. ¿Es el de Reforma? El de Notmusa.
Notmusa, que es el grupo que tienen TV Notas. Exactamente. Ese Entonces, es el tono, ahí es el te tono. puedes dar una idea. Es un periódico hasta cierto punto sensacionalista que atraviesa también una pequeña crisis económica. Por otro lado, el Esto, que decidió Uy, el no Esto. modernizarse. Sí. Antes era el más vendido Sí. y quiere mantener la esencia, pero sí le urge una renovación para poder estar entre lo más gustado, sobre todo cuando el aficionado al fútbol, mucho de él es de jóvenes, y nos encontramos con que ya no se compran periódicos o con que también los sueldos no dan para tener a la gente más calificada para escribir. Entonces sí me parece que hay una crisis notable, y Así más es. si lo comparamos, por ejemplo, con el periodismo español o el periodismo argentino, que sí es muy tendiendo hacia la historia en vez de simplemente la nota informativa. Y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, ¿hay algunas cuentas o algunos seguidores que marquen referencia, aparte de la Ciudad Deportiva, en redes sociales, en Twitter o en Facebook, sobre deportes o sobre cultura deportiva, o no? Pues hablando de cultura deportiva, podríamos decir que Gómez Junco, dentro de los analistas, supo posicionarse bastante bien, pero sí hay una escasez en cuanto a líderes de opinión en redes sociales alejados de la televisión, porque Sí, que como no sea en la Carlos política, Albero, José Ramón Fernández. como en la política, la verdad es que las preferencias hacia fútbol y lo que conoce el aficionado es directamente lo que pasa en televisión. Claro. Entonces ahí sí hay una gran dependencia, y me parece que ese también es un error. De pronto con Santiago lo platicamos. Sí. El periodista digital pues se le respeta en su nicho. En Sí. cambio, al de televisión se le respeta en cualquier lugar, Así simplemente es. por aparecer en pantalla. Y eso pasa mucho. Si tú ves, los directores de deportes de una radiodifusora son los mismos que son comentaristas en televisión. Exacto. Y ese círculo vicioso sí está afectando, en particular, el periodismo ¿Eso ha escrito, me empobrecido la parece. radio? Por ejemplo, la radio que antes hacía periodismo deportivo, por lo menos un poquito más abierto, más plural que la televisión, ¿no? Pues es que lo que yo diría es, ¿qué tanto interés le pone un comentarista de televisión a estar de director en radio? ¿Cuánto tiempo incluso le destina a ser director de deportes en radio? Claro. Entonces, de pronto el periodista ha paqueteado su ocupación y te encuentras con que no hay verdaderos proyectos. Si tú ves o escuchas un programa de radio, te encuentras con lo mismo que ves en televisión. Es un círculo muy cerrado. Y yo creo que también pasa otra cosa, que son los propios deportistas los que se convierten en comentaristas. Eso también Y eso ha también es pasado. terrible, Sí. porque bueno, Sí. puedes jugar muy bien, o jugaste muy bien, o hiciste muy bien, Sí. pero no necesariamente puedes hablar muy bien delante de una cámara. O No, decir o no cosas eres inteligentes. comunicador, vaya, no eres comunicador, periodista. sí. Justo en la Ciudad Deportiva, por ejemplo, hacemos entrevistas periódicamente a diversos periodistas, directores de medios, y uno de los puntos centrales es que consideramos que cada vez hay más personajes en vez de periodistas, gente Sí. que asume un rol de polémica nada más por hacer polémica, Sí. por vender. Claro. Sí. También hay muchas chavas, pues uno de los casos en redes sociales, que se vuelven famosas porque son supuestas analistas de deportes Claro. y publican fotos con poca ropa, ¿no? Es la tendencia, y sí es complicado, pero... ¿Alguna nadadora o qué? No. Ah. No, señorita. Sí. No, pero ¿esto ha creado una cultura deportiva o la ha afectado? ¿Cómo La ha sientes? degradado, ¿Cómo? ¿no? Sí, a mí me parece que la ha degradado. Ajá. Y también debo decir que la Ciudad Deportiva ha tenido buena aceptación, y que incluso algunos medios, como The Huffington Post, pues podemos Así decir es. que ya estamos ahí. Con el ¿Sí? Universal ¿Tiene ya colaboración también con Huffington Post? ahí Ujú. publicamos contenido. Somos el único sitio mexicano, junto con Sin Embargo, en Sin materia embargo, de sí. política, Sí. que está en The Huffington Post. Qué bien. Con el Universal tenemos contenidos. Entonces es un hecho que también hay interés. El gran tema es que no lo hemos puesto al alcance de la gente. ¿Con Uno TV? Con Uno TV no hemos No ha hemos habido, tenido. y te pregunto lo de Uno TV porque tiene que ver con Con el justamente uno de los temas de esta semana, que fue la adquisición de Carlos Slim o de Grupo Carso de los equipos de León. Bueno, no, ni siquiera la adquisición, creo que es el 30%, de el Pachuca y del León. ¿Cómo interpretas este movimiento de Slim? Pues evidentemente es una declaración de guerra hacia Televisa y Televisión Azteca. A mí me llama la atención también que estamos tan mal que de pronto aplaudimos que llegue Carlos Slim, porque la percepción generalizada Sí. es que qué bueno que llega Carlos Slim a Sí. romper con el duopolio, pero resulta que lo está compitiendo otro que es un monopolio. Exactamente. Y también que está evolucionando, en vez de atrasándose, en vez de borrándose el esquema de multipropiedad, Así que va es. contra cualquier tipo de sana competencia,
que es Slim tiene 2 equipos, Televisa tiene 2 equipos, y tendríamos que hablar pues también de Televisión Azteca con varios intereses. Entonces resulta que la solución no es más que otro tipo de enfermedad, y así tenemos que asumir lo que pasa con el fútbol. Sin duda va a haber beneficio para los equipos. ¿Por qué? Porque pues ahora pueden aspirar a otro tipo de contratos, porque lo que antes hacía Televisa con Televisión Azteca es, si desciende uno de tus equipos, el que asciende va contigo. Ah, ok. Yo como Televisa no le voy a ofrecer más al equipo que le corresponde a Televisión Azteca. Entonces era, o aceptas eso o te quedas sin nada. Claro. Porque si se intentaban ir a televisión restringida, que Atlante lo intentó, pues lo que hizo Televisa fue hablar con el gobierno que apoyaba en ese momento el de Cancún. Exactamente. Sí, pues era el Burillo, el Güero Azcárraga, Burillo Azcárraga, el primo de Emilio Azcárraga, el que le rivalizó la dirección de Televisa, el que compró. Y lo que hizo Televisa fue decirle, pues mira, como gobierno tienes que darte cuenta que si no estás en televisión abierta pierdes toda la exposición. Claro. Y evidentemente pues dando a entender también la posibilidad de campañas en contra del gobierno. Y así fue como el Atlante. Chantaje, pues, terminó. un chantaje. Sí, exactamente. Y al fútbol como deporte y como también negocio, digamos, ¿le beneficia la entrada de Slim a esta cancha, o simplemente es indiferente? Pues en materia económica, como digo, puede ser que ahora sí exista un contrato importante para los equipos. A la afición podría ser que indirectamente a través de mejores jugadores, porque uno de los más altos porcentajes de ingresos para los equipos son los contratos de televisión. Y aquí pueden cambiar porque llega a romper el orden que tenían. Ese es, digamos, el punto central. A ver si estoy bien. A mí lo que me pareció interesante es que él crea una red paralela de distribución de contenidos de equipos de fútbol a través de internet, vía 1TV, a través de Fox Sports, si no me equivoco, y a través de otras señales de televisión restringida. ¿Eso lo ves viable como para enfrentar la dependencia del fútbol al duopolio televisivo? Es viable, pero sí hay que tener también patrocinadores que acepten perder exposición, porque es un hecho que no es lo mismo, por más que tengas internet, por más que tengas televisión restringida, la exposición que puedes tener en esos conductos que a través de la televisión abierta. Y habrá que ver también si con tal de hacerse de poder, Carlos Slim es capaz de invertir hasta en cierto punto arriesgarse, porque ahorita son 2 equipos de los que es copropietario, por llamarlo de alguna forma, pero si quiere otros, pues va a tener que hacer ofrecimientos que quizás no van para la realidad de la televisión restringida o de internet. Ese va a ser uno de los retos para Carlos Slim, el tratar de seguir haciéndose de equipos. Y hay que ver, porque Cruz Azul es un equipo que tiene muchas irregularidades, muchos problemas económicos, crisis. Se ve difícil que siga con ese esquema. Y Santos, pues que también se rumora que se vende. Entonces es un hecho que se va a vender mucho, que se va a mover mucho el mercado del fútbol en México. Oigan, pues se nos fue rapidísimo el programa. Ya el productor estaba en necio, carajo. Pero vamos a continuar, vamos a hacer el compromiso con Ciudad Deportiva de tener otro programa. Sí. Nos da mucho gusto que hayan estado. No se olviden de participar en la campaña. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? El correo electrónico, ahí lo estamos viendo, @rompeviento.tv. Nos vemos la próxima semana, no se desconecten de aquí, rompevientos.tv. Muchas gracias.